túneles y espacios subterráneos. Pido disculpas por este pequeño atraso al comienzo. Bueno, hoy vamos a tener dos presentaciones. Nos va a acompañar en primer lugar Nicolás Posse. El ingeniero Posse es graduado de la Universidad del ITBA, Instituto Tecnológico Nacional. Tiene más de 20 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de proyectos innovadores. Y bueno, ha tenido la suerte de participar, de ser director en uno de los proyectos más ambiciosos que hoy en día tenemos en túneles en Argentina, que es el corredor Aconcagua. Te cedo la palabra. Arrancamos. El podio va a ser como... Bueno, buenos días. Gracias por venir. Y les voy a contar, muchos ya veo algunas caras conocidas, digamos, conocen el proyecto. Voy a pasar rápidamente por los temas más generales y detenerme en algún detalle constructivo que hace un poco más a la temática de hoy. Y cómo es que se dice, y después también en cuáles son los últimos avances que ha tenido el proyecto y cuáles son los próximos pasos que se van a dar, particularmente en un año que involucra procesos electorales tanto en Chile como en Argentina, ¿no? Con lo cual eso obviamente marca un poco los ritmos. Llevamos unos 6 años de trabajo en este proyecto. Empezamos estudiando una vieja iniciativa de una empresa mendocina que sigue trabajando con nosotros, se llama Tecnicagua, para poner en funcionamiento el viejo ferrocarril trasandino. Lo que se detectó fue una gran oportunidad para mejorar y optimizar la vinculación física entre Argentina y Chile. Vamos a ver ahora los datos y son bastante contundentes. Y lo que hicimos a partir de ahí fue buscar cuál era la mejor localización para ese vínculo físico y cómo hacerlo optimizando la logística en todos sus sentidos. Tanto aprovechando todos los sistemas logísticos existentes en ambos países, y esto significa carreteras, ferrocarriles, puertos y demás, y obviamente todas las externalidades adicionales, ¿no? Mantenimiento, estaciones de servicio, gastronomía, hotelería para el transporte, etcétera, así como las variables duras, ¿no? Tiempos, costos y demás, donde la herramienta fundamental para resolver toda esta problemática es un túnel de gran longitud y profundidad, que es el motivo que nos tiene reunidos aquí. Y adelantándome un poco, estamos hablando de un túnel de más de 52 kilómetros, que no solo sería el túnel más largo de América, sino uno de los 5 túneles más largos del mundo en la medida que se implementen todos los proyectos de esta magnitud que están hoy en carpeta, ¿no? Fundamentalmente el túnel Turín-Lyon y el Paso del Brennero, que son 2 túneles algo más largos que este proyecto, y que, digamos, habían tenido algunas demoras, pero afortunadamente están avanzando nuevamente. Para entender rápidamente, digamos, el proyecto, vamos a pasar por el contexto, cuál es el problema que queremos resolver, qué estudios hicimos, cuál es la solución y cómo vamos a avanzar. En lo que es el contexto puntualmente, estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo. Son proyectos que tenemos que pensarlos desde la ingeniería por lo menos a 100 años, y en cuanto a la operación estamos planteando a los gobiernos de Chile y Argentina un esquema de una concesión por 50 años de operación, con lo cual hay que mirarlo en plazos muy largos. Pero bueno, resumiendo muy brevemente toda la información que tiene este gráfico, la ventaja de trabajar en plazos tan largos, digamos, aquí vemos los últimos 1000 años del crecimiento del PIB per cápita en las distintas regiones del mundo. Aquí en verde tenemos Latinoamérica, en amarillo el Asia y esto es Occidente y Europa. Lo que vemos es que las tendencias de largo plazo son muy estables, ¿no? Con lo cual en un país como el nuestro, particularmente donde la estabilidad es algo que leemos en los libros, poder planificar en un escenario en el cual podemos saber más o menos dónde vamos a estar en 50 años con certeza, lo que no podemos decir es año a año que va a ocurrir, digamos, pero sí la tendencia de largo plazo es muy estable, ¿no? Piensen que en este periodo, más allá, digamos, de tener una pequeña caída, que aquí se ve pequeña, pero fue la Gran Depresión, digamos, cambió dramáticamente la tecnología, las costumbres, digamos, todo ha cambiado y sin embargo la tendencia es muy estable.
El otro punto que podemos destacar de este gráfico, bueno, esto era precisamente el punto de la Gran Depresión, fíjense cómo hay una caída que en la tendencia a largo plazo se ve pequeña, pero que fue de enormes magnitudes en ese momento. Luego hay una recuperación y continúa la tendencia estable de largo plazo. El otro dato relevante es ver la curva de Asia, que es la de la pendiente más pronunciada y por ende la que más ha crecido en los últimos años y la más estable, ¿no? Y esto tiene que ver además con el comercio entre Latinoamérica y Asia a través de un vínculo Mercosur-Pacífico, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora en detalle y es el fondo comercial de la solución que proponemos. El gráfico que vimos recién mira un poco la historia, mirando hacia el futuro, y no hace falta que lean esto. Todos los analistas plantean ya de manera inequívoca y sin dudas que el centro del comercio se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, con lo cual, siendo Argentina, Brasil, digamos, y los países del Mercosur, países de salida atlántica, es inminente que empecemos a pensar cómo optimizamos nuestra llegada al nuevo centro de comercio mundial que es el Pacífico, ¿no? En función de esto, empezamos a encontrar una serie de problemas. El primero es que, a pesar de tener una frontera terrestre muy extensa entre Argentina y Chile, es la segunda más larga del mundo, el grueso de la carga viaja por mar, y esto lo hace porque obviamente el tráfico terrestre tiene serios problemas. El segundo punto que observamos es que la cantidad de pasos es pequeña en función a la longitud de la frontera, y no solo eso, sino que cuando miramos en detalle, las 2/3 partes se concentran en un solo paso, que es el Cristo Redentor, ¿no? Con lo cual, digamos que a nivel de comercio, en términos de escala efectiva, tenemos un solo punto de contacto entre Argentina y Chile, y a nivel terrestre entre el Mercosur y el Pacífico. Pero este dato es un poco engañoso, porque si vamos al mapa, vemos que San Sebastián e Integración Austral son dos pasos que en el fondo lo que hacen es comunicar Argentina con Argentina, con un breve tránsito a través de Chile. Con lo cual, si volvemos al gráfico anterior, lo que vemos es que estos dos pasos, que eran el segundo y el tercero en magnitud, en realidad muestran mucho tráfico interno de Argentina, que lo que hace es transitar por Chile, y cuando corregimos este número, en realidad el 80% de la carga terrestre está pasando por un solo punto, que es el Paso Cristo Redentor. Con lo cual, obviamente, desde el punto de vista histórico, la localización nos lleva a ese lugar. La explicación para que esto ocurra es bastante visible cuando uno mira el mapa. Digamos, el Paso Cristo Redentor está a esta altura, y lo que vemos es que en esta latitud se concentran las principales ciudades de los dos países, pero también el grueso de la población y el Producto Bruto, con lo cual el consumo y la producción también está concentrada en estos puntos. Y cuando sumamos la infraestructura, aquí tenemos en líneas punteadas los ferrocarriles y en colores las carreteras, lo que vemos es que hay una enorme red carretera y ferroviaria que vincula todo el sur de Brasil y cruza toda Argentina, que confluye en Mendoza. Aquí, casi superpuesta con la línea amarilla, está la línea férrea del viejo ferrocarril San Martín. Y algo similar ocurre en Chile, que aquí por la escala del mapa no se ve tan claramente, pero también una red de autopistas y de ferrocarriles que vinculan tanto la región metropolitana de Santiago como los puertos del Pacífico con el otro lado del cruce, que es la ciudad de Los Andes. En función de esto, empezamos ya a mirar la problemática microeconómica, digamos, cuáles son los factores logísticos que generan esta derivación del flujo al tráfico marítimo que veíamos un par de diapositivas atrás. Y lo que vemos, esto no es novedad, digamos, lo leemos en los diarios en esta época, digamos, de manera permanente. De hecho, el paso estuvo cerrado 5 días hasta el lunes, que el lunes volvió a abrir, y bueno, es cuestión de esperar la próxima nevada, el próximo deslizamiento, el próximo derrumbe, la próxima avalancha, y vamos a tener otro cruce, otro cierre. Y esto no solo ocurre en invierno sí se da con más frecuencia y con más duración, pero también ocurre durante todo el año, ¿no? Ha habido hasta tormentas de nieve en enero que han cerrado el paso. Pero esto da dos niveles de problema. Uno es la cantidad de días que el paso está cerrado, la cantidad de días al año que opera solo 12 horas, la cantidad de días que opera en un solo sentido por problemas de riesgos, digamos, a partir de heladas y demás.
Pero el principal problema son los niveles de incertidumbre que tiene todo el año, ¿no? Aquí, si todo anda bien, se sabe a qué hora sale un camión, pero no se sabe a qué hora llega. Eso ya genera una serie de ineficiencias y sobre todo imposibilita procesos de mejora a nivel logístico que generan grandes ahorros de costo. Y esto implica para toda la industria logística en general una doble planificación, siempre hay que tener un plan B y costos muy altos, además de mayores costos financieros por lo que significa tomar las rutas alternativas, ¿no? El tema de la ruta marítima no solo tiene costos directos más altos en muchos casos, sino que lleva mucho más tiempo y eso implica una carga financiera para poder mantener los stocks que eso implica, ¿no? El otro tema es la capacidad, que ahora vamos a ver en detalle, pero esta foto también lo que muestra es la imposibilidad física de generar una solución sencilla y rápida en esta geografía, ¿no? Esto es el tramo de los Caracoles en Chile. Pensar un esquema de múltiples carriles en esta geografía es complejo, ¿no? Aquí vemos, por pintar una situación cotidiana, se ve que ha nevado, pero no ha nevado mucho, digamos, no hay una gran cantidad de nieve sobre el terreno. Sin embargo, se está circulando en un solo sentido, ha habido un corte, obviamente, se está circulando en un solo sentido y a baja velocidad, digamos. Esto es, digamos, lo que no leemos en los diarios, ¿no? Muchas veces el paso está abierto, pero está operando en situaciones de restricción muy fuerte. Y el tema de capacidad, lo que vemos es que el paso venía teniendo un crecimiento de tráfico muy significativo, incluso tomando la crisis de fin de siglo argentina, con un crecimiento agregado anual de cercano al 15%, y a partir del año 2006 ha entrado en una estabilidad muy marcada. Aquí hay grandes discusiones de cuánto es restricción física específica de la infraestructura, cuánto tiene que ver con los procesos soft, digamos, aduana, migraciones, etcétera. Nosotros entendemos que se puede generar alguna mejora relativa, pero podemos pasar o pensar de pasar de unos 5 millones de toneladas al año a 7, 8, digamos, como un escenario optimista, y la verdad que continuando esta tendencia, hasta el día de hoy ese volumen ya ha sido superado, ¿no? O sea, el paso en las condiciones actuales tendría hoy una demanda superior a los 7 millones de toneladas. En función de todo esto, lo que hacemos es empezar a estudiar, digamos, las distintas variables que afectan el proyecto. La primera, obviamente, tiene que ver con la demanda. Aquí vemos lo que yo planteaba recién. Lo que vemos en verde es cómo seguiría creciendo la demanda del paso, tal cual está hoy, incluso, digamos, con todos los problemas que veíamos, pero entendiendo que, obviamente, salvo que se aplique alguna mejora significativa, nunca va a llegar a los niveles de demanda que se están viendo en un futuro no lejano, ¿no? Y nuevamente en infraestructura no tenemos que estar pensando a 2, 3 o 5 años, sino en plazos mucho más largos. Lo interesante empieza a aparecer cuando miramos el crecimiento potencial de este paso, resolviendo los problemas que mencionábamos recién, fundamentalmente el de confiabilidad y el de certeza. Obviamente también reducimos tiempos y costos, y ahora vamos a ver las variables, pero los volúmenes prácticamente se duplican. Y esto no es mucho misterio, digamos, ¿no? Cuando uno habla con los distintos fabricantes, transportistas, exportadores, etcétera, hay mucha producción del centro e incluso del oeste de la Argentina, o sea, estamos hablando de Córdoba, Mendoza, San Luis, que teniendo una distancia física más corta hacia el Pacífico, igual eligen mandar el 100% de su producción, o una parte al menos, vía Atlántico y por mar hacia el Pacífico, para tener como mínimo un plan de contingencia ante las incertidumbres que veíamos. Al resolverse esos problemas y generar un escenario de confiabilidad, buena parte de esa carga se vuelca automáticamente a las rutas terrestres y genera esta duplicación de volúmenes que vemos acá, ¿no? Y un dato importante es que, digamos, aquí el gráfico quedó algo viejo, pero este estudio está hecho considerando que todos los proyectos que existen en carpeta como proyectos o incluso como ideas, como es el caso del paso de Las Leñas a la altura de San Rafael, estén operando y tengan todas las condiciones y todas las externalidades en situación óptima, ¿no? Con lo cual, incluso con todas las alternativas
funcionando, Agua Negra, Pehuenche, Las Leñas, etcétera. El grueso de la demanda sigue pasando por este punto y el motivo es el que veíamos antes en el gráfico de infraestructura. Todas las redes ferroviarias o las principales redes ferroviarias y carreteras confluyen en este punto y el grueso de los servicios de apoyo a la logística están sobre esas redes, ¿no? Hay bastante más detalle en esto, pero no me quiero detener. Como se imaginan, si quiero entrar en detalle tengo para hablar unas cuantas horas, ¿no? Después de unos cuantos años de trabajo, pero no los voy a aburrir a ese nivel. En función de todo esto, lo que vimos es que tenemos que diseñar una solución que opere todo el año con confiabilidad 100% garantizada. La logística valora mucho más la certeza que el costo. Lo primero que tenemos que asegurar es certeza, con lo cual, en función de eso, ese es el primer valor que tenemos que poder verificar y asegurar. Por los volúmenes que vimos, tiene que tener una alta capacidad de carga a largo plazo. Estamos hablando de 60, 70, 80 millones de toneladas de aquí a 50 años. Y los estudios que hemos hecho no son optimistas, con lo cual, si uno se pone un poquito optimista, hay bastante más para transportar. Aparece una enorme oportunidad de integrar la infraestructura existente. Digamos, hay redes muy importantes, carreteras y ferroviarias a ambos lados de la cordillera que están mal vinculadas. Resolviendo el vínculo se libera una energía enorme y esa oportunidad es muy valiosa. Siendo esta una iniciativa privada y planteando un esquema de concesión, necesariamente tenemos que pensar en un esquema de construcción en etapas. Esto a nivel económico abre opciones reales que tienen un valor concreto y reduce significativamente el riesgo. Vamos a entender en breve qué significa esto a nivel de la ingeniería. Tiene que ser totalmente multimodal. Estamos hablando de convergencia de ferrocarriles y de carreteras sobre estos puntos y además de una diversidad de producción enorme, con lo cual tenemos que estar pensando en contenedores, camiones, graneles, digamos, y demás. Y obviamente, como todo proyecto, tiene que ser competitivo, seguro y sustentable ambientalmente. En función de esto, vamos viendo cómo cada cosa se resuelve. La principal herramienta, como decía al principio, es un túnel de gran longitud que evite la geografía y el clima de alta montaña. No existe ninguna solución que garantice el cruce y sobre todo que garantice los tiempos de cruce si cruzamos por la alta montaña con todos los imprevistos que tiene y sobre todo no genera una reducción de costos y de tiempo significativa. Esto permite además reducir las pendientes de manera dramática, lo cual a su vez permite aumentar la capacidad de carga y esto a su vez permite pensar en un sistema integrado que vincule las redes ferroviarias y en función de eso nos permite avanzar mejor hacia la multimodalidad. Esto, digamos, al generar un vínculo ferroviario, en este punto estamos hablando de poco más de 200 kilómetros, pero vinculando redes que suman más de 1000 kilómetros, nos permite generar un sistema bioceánico, de ahí el nombre de corredor bioceánico, en una misma trocha, lo cual genera enormes eficiencias, y generando un sistema abierto Atlántico-Pacífico con un potencial realmente muy interesante para la economía, para la competitividad y para la logística. En cuanto a la construcción en etapas, lo que estamos planteando es un proyecto escalable que va aumentando su capacidad en función de la demanda. A nivel multimodal estamos planteando un sistema que pueda llevar todo tipo de carga. Esto incluye camiones con sus conductores y de ahí, digamos, desagregando el sistema todas las combinaciones posibles. El camión sin el conductor, el tráiler sin el tractor, solo el contenedor y obviamente formaciones ferroviarias completas con vagones específicos para el tipo de carga que deba llevar, que esto puede ser desde minerales, granos y todo lo que tenga sentido económico estar transportando. Yendo a la parte más técnica, hicimos 2 fases de estudio, una de prefactibilidad y una de factibilidad. En la etapa de prefactibilidad trabajamos con la gente de Geoconsult y Grimaud. En la etapa de factibilidad trabajamos con Geodata y algunos expertos internacionales. Lo que hicimos fue un relevamiento de toda la zona de alta montaña. Aquí tenemos todo el recorrido del proyecto desde Luján de Cuyo, aquí nos falta Uspallata en la parte alta hasta los Andes y lo que está recuadrado es la zona de alta montaña que vemos abajo.
se trabajaron 3 alternativas de túnel. Esta era la que buscaba hacer la alternativa corta con un 3% de pendiente, pero para mantenerla pendiente hubo que agregar 3 túneles helicoidales que aumentaron obviamente la inversión en obra civil. Luego una alternativa de 2.5% de pendiente y una alternativa de 2% que es la que terminamos eligiendo. Muy brevemente, y después si quieren podemos entrar en detalle, aquí vemos cómo cambia en función de la pendiente los kilómetros de túnel y sobre todo cómo cambia la capacidad de carga, ¿no? Y lo que no vemos aquí son los tiempos, pero obviamente ese es un factor que también incide. Pero esto les da una idea muy directa de cómo variando solo un punto porcentual la pendiente estamos duplicando y un poco más la capacidad de carga y reduciendo los tiempos. Con lo cual a nivel económico, por cualquier metodología de análisis o variable que uno cruce, la alternativa de 52 kilómetros es la más interesante. Como dato técnico, digamos, específico para el perfil de la charla de hoy, se evaluaron dentro de las 14 alternativas que miramos, alternativas más largas, se llegaron a evaluar alternativas de 60 kilómetros. Obviamente siguen esta tendencia. El factor que incide en el análisis acá es que el resto de la traza ferroviaria fuera del túnel requeriría obras de tal magnitud para bajar la pendiente del 2% que haría inviable económicamente el proyecto, ¿no? O sea, ya ahí el problema deja de ser el estudio del túnel en sí mismo, sino que empieza a afectar los 205 kilómetros de proyecto y a partir de ahí la incidencia, digamos, económica no solo se mide en kilómetros de túnel, sino que se mide en todo el nivel de obras y movimiento de suelos que hay que hacer sobre 200 kilómetros. En función de esto, lo que definimos es el esquema con el túnel de 52 kilómetros. Ahí están marcadas las viejas estaciones del viejo trasandino, como para tener referencias que varios deben conocer. Estamos hablando del portal argentino en Punta de Vacas, del otro lado de la ruta del destacamento de Gendarmería, poco menos de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Este sería el punto más alto del recorrido. De aquí tendríamos un túnel descendente monopendiente del 1,8% hasta Saladillo en Chile, con un portal a poco más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esto nos asegura tener los portales por debajo de las líneas de nieve y por ende ningún tipo de interrupción por temas de clima y demás. Y en el resto del trayecto, en la parte de cielo abierto, todas las zonas de potenciales riesgos naturales como deslizamientos, derrumbes y demás están estudiadas y están previstas todas las obras de contención para que eso no genere interrupciones del servicio, ¿no? Recuerden que el valor principal de todo este proyecto es la confiabilidad y la certeza de los tiempos, ¿no? Las cabeceras, Luján de Cuyo y Los Andes, poco más de 1.000 metros, poco menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, con estaciones multimodales e integración a las redes ferroviarias de ambos países y obviamente carreteras. Cuando hablábamos de un esquema de opciones reales y un proyecto escalable, concretamente lo que decimos es, desde la ingeniería, un esquema de trazado para la primera etapa similar a lo que era el viejo trasandino, un esquema de túnel simple, vía simple, una vía, un túnel, con cruces dinámicos cada 15 kilómetros, incluso dentro del túnel, con 2 estaciones multifuncionales que no solo permiten el cruce de formaciones, sino también todas las operaciones de mantenimiento, contención de emergencias, evacuación, etcétera. Y hay también equipos en los portales, digamos, hay mucho detalle sobre eso si alguien después quiere preguntar. Fíjense las dimensiones de las que estamos hablando, ¿no? O sea, el paso actual está estabilizado hace ya casi 7 años en 5 millones de toneladas al año. Estamos hablando de que la primera etapa nos permite agregar a esa capacidad, porque el paso actual seguiría funcionando, 24 millones de toneladas al año. En una segunda etapa se agrega una segunda vía en los tramos de cielo abierto, sumando 10 millones de toneladas al año más. Luego se agrega un segundo túnel y permite llegar casi a 80 millones de toneladas al año, ¿no? Y obviamente hay mucho detalle en la ingeniería, en la cual todo lo planificado para construir en esta etapa ya prevé las ampliaciones, incluso, digamos, obviamente aquí está todo muy simplificado, pero incluso en algunos puntos ya tiene sentido
hacer algunos pequeños tramos de doble vía en esta etapa e incluso los túneles cortos, digamos, hay casi 30 túneles cortos, el más largo tiene 2 kilómetros, digamos, pero son algunos significativos. Varios de esos túneles ya se harían con capacidad para la doble vía y se dejarían planteados de esa manera, digamos, ¿no? Están analizados caso por caso para entender cómo se optimiza la ingeniería y el costo o la inversión total de la obra. Lo mismo en el túnel, digamos, aquí hay vinculaciones de ambos túneles cada 500 metros y la construcción del segundo túnel tiene que estar planificada para poder realizarse sin interrumpir la operación del otro, ¿no? Ya que el otro va a estar operando en plena capacidad, con lo cual buena parte de las obras de vinculación y la preparación para el segundo túnel ya se realizan durante la primera etapa. Un detalle muy interesante, y digamos aquí hemos trabajado incorporando al proyecto varios conceptos de los últimos desarrollos de la industria de la tunelería. Entre otras cosas, somos miembros del grupo de trabajo 17 de la ITA, de la International Tunneling Association, que es el grupo de túneles de gran longitud y profundidad, y lo que estamos buscando permanentemente es cómo incorporar al proyecto los últimos conocimientos que se han agregado o que se van adquiriendo en función de las grandes obras que se hacen en todo el mundo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, y esto, perdón, hago un comentario adicional antes de entrar al detalle, hay otro factor que es tal vez el más innovador de este proyecto, y es que es la primera vez que se plantea desde la órbita privada un proyecto de estas dimensiones a la órbita pública. Esto tiene una cantidad de novedades, obviamente hay que pensar la financiación, por poner un ejemplo, de una manera bastante diferente y hay que innovar bastante en ese sentido, pero permite también desde la ingeniería y la planificación de la obra tomar un enfoque totalmente distinto. Las prioridades cambian, los incentivos son otros y además hay libertades para planificar y pensar de otra manera. En función de esto, por poner un dato, como nosotros estamos planteando una concesión en la cual el concesionario va a ser tanto el responsable de la construcción de esta infraestructura como de la operación, el incentivo es muy fuerte para terminar la obra lo más rápido posible, con el menor costo posible, pero también logrando una infraestructura que permita la mayor eficiencia operativa posible. Esto nos llevó a darles bastante vueltas a la planificación de la obra, a discutir en detalle cuántos frentes de ataque, con qué metodología, etcétera, etcétera. Y esto nos permite pensar, entre otras cosas, en hacer una obra bastante más corta que obras de estas dimensiones. Y bueno, vamos a ver el cronograma en un rato y me adelanto. Estamos pensando en una obra de 10 años y uno dice, bueno, ¿cuánto la cortaron? Por tomar una referencia, el San Gotardo, que todavía está en construcción, va a demorar más de 20 y tiene un 10% de longitud más que este túnel, ¿no? Entonces, la dinámica en la que uno puede trabajar es totalmente distinta. Pero yendo puntualmente a este aspecto, es muy interesante, digamos, lo que se ha incorporado como aprendizaje en túneles largos. La metodología tradicional de prospecciones geológicas puntuales en un túnel de 52 kilómetros ha demostrado que es bastante poco productiva. ¿En qué sentido? Uno toma un perfil geológico en función de muestras de 10 centímetros de diámetro que levanta desde 2.000 metros de altura, y obviamente tiene una medición muy puntual de lugares muy específicos a lo largo de los 52 kilómetros de la traza. Eso puede llevar, digamos, a inferencias que luego en la práctica, en casos concretos como el Eurotúnel, el San Gotardo, etcétera, han demostrado tener márgenes de error muy altos, ¿no? Entonces uno cree tener una herramienta muy precisa, pero termina teniendo una ficción. Y lo que se ha demostrado en la industria a lo largo de los últimos años es que lo que termina definiendo el costo y la duración de la obra tiene mucho más que ver con la velocidad con la que uno implementa contramedidas efectivas en el frente de ataque cuando uno se encuentra con una novedad, digamos, ¿no? La frase engañosa que se usa es imprevistos previsibles, ¿no? La pregunta es ¿cómo hacemos para tener previstos todos los imprevistos y para estar preparados para implementar de manera inmediata las contramedidas que haya que aplicar? La diferencia entre aplicar una medida en una hora o en un día pueden ser 5 meses de demora de la obra y obviamente sus costos asociados, ¿no? Entonces,
el planteo es cómo uno encara la obra con eso en mente y cómo planifica de esa manera. Entonces, resumiendo mucho, lo que se hace es trabajar con un modelo geológico probabilístico, no determinístico, donde uno tiene para los distintos tramos del túnel cuáles son los eventos probables, obviamente con su probabilidad de ocurrencia, y tiene previstas las contramedidas para cada uno de esos casos. Ahora, sabemos que a 2000 metros de profundidad la misma roca puede tener comportamientos distintos, con lo cual no solo es prever qué tipo de geología uno va a tener, sino qué tipo de geomecánica va a tener y qué contramedidas tiene que tener previstos para cada comportamiento de roca. Ahora, en la aproximación, y acá llego al gráfico, en la aproximación concreta al desarrollo de la obra, uno también viene trabajando con una teoría, ¿no? Entonces la pregunta es cómo vamos, en la medida que avanzamos en la construcción, cómo vamos ganando aprendizaje para tener mayores certezas y reducir los riesgos. Entonces, una de las cosas que se está haciendo con más frecuencia es empezar a usar tramos de la obra como galerías de exploración. En lugar de entrar en planteos por ahí también más tradicionales, que era hacer una galería de exploración previa, lo cual es una inversión importante, pero además, sobre todo, lleva mucho tiempo, la pregunta es cómo hacer galerías de exploración que terminen siendo parte de la inversión y que a su vez, una vez construidas, nos permitan optimizar la obra en sí. Todo esto se resuelve en una solución bastante sencilla, que es, por ejemplo, en nuestro caso, las dos ventanas de acceso a las estaciones multifuncionales, que son estas que estaban en el interior del túnel que mencioné hace un rato, uno lo puede hacer como un túnel de servicio más chico o uno lo puede planificar como un túnel de las mismas características del túnel principal. Con lo cual uno puede encarar esta etapa de la obra de una manera temprana y estar haciendo un ensayo, si quieren, en escala 1 en 1 de la construcción real. Con la misma tuneladora o el mismo tipo de tuneladora, con las contramedidas que uno planificó, etc. Y de hecho lo que se hace es planificar la construcción de estas ventanas de manera que pasen por las zonas geológicas más complejas, de manera que uno en este proceso puede evaluar las contramedidas para las situaciones más complejas que puede encontrar durante la obra del túnel principal. Entonces, de esta manera, uno lo que hace es adelantar inversión, no está haciendo un túnel que después no va a tener una función concreta y está generando un conocimiento riquísimo que va a generar ahorros de tiempos y de costos en la obra principal. Entonces, lo que se hace es planificar la obra de la ventana, pasando por las zonas geológicas más complejas y ubicándose lo más rápidamente posible sobre la traza del túnel, de manera de estar tomando la geología más aproximada posible. Esto a su vez permite, durante la prospección, si uno tiene, digamos, en función de lo que va descubriendo, la información previa, la necesidad, hacer prospecciones tradicionales a distancias mucho más cortas, o sea, desde la ventana hacia el túnel, y tomar medidas del túnel en tiempos más cortos y a costos más bajos, y luego en la construcción uno puede hacer tratamientos sobre la corona del túnel desde la ventana, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Lo que vamos a ver ahora es un video muy breve del esquema de construcción. Aquí vamos a ver un planteo de 4 frentes de ataque con tuneladoras. Van a ver, se inicia con las ventanas de acceso. Aquí tenemos la ventana de acceso bajando altura y poniéndose sobre la traza del túnel, y luego la construcción del túnel principal. Aquí tienen un perfil, estamos hablando de 9,5 metros de diámetro, y lo que se busca es, una vez accedidas las estaciones multifuncionales, generar frentes de ataque intermedios desde las estaciones. Aquí un perfil de las estaciones. Y aquí, bueno, hay algún detalle de los flujos de aire, digamos, aire limpio, aire usado potencialmente con humo, si hay algún tipo de inconveniente, y los esquemas de evacuación y el tráfico o la posibilidad de acceso con vehículos directamente hasta la estación multifuncional, ¿no? Pero lo más interesante acá es entender cómo se usan las ventanas de acceso como parte de la obra y al mismo tiempo como parte de la prospección geológica, para tener mayor certidumbre de costos y de tiempos, y sobre todo de las contramedidas que uno va a diseñar para la excavación del túnel principal. Bueno, ahí se agrega instantáneamente el segundo túnel, no va a ser tan fácil,
pero da una idea, digamos, de las distintas alternativas que aparecen, que son bastante diferentes a las que se han usado hasta ahora en obras de estas características, ¿no? Se cerró la... Ya volvemos, un segundo. Brevemente, pasando al impacto que esto tiene en las variables logísticas, digamos, lo que esto genera obviamente es una reducción muy fuerte de tiempos y de costos. Ahora vamos a ver algunos datos concretos. Digamos, acá tenemos las capacidades que veíamos recién, para dar una dimensión, ¿no?, de lo que estamos hablando: trenes de 750 metros de largo en el caso de contenedores a doble altura de contenedor, etcétera. Y estamos hablando de pasar de las 12 horas o más que demora hoy un camión en hacer el cruce a una etapa entre 3 y 4 horas en la etapa de túnel simple, vía simple, y 2 horas y media en la etapa de túnel doble, ¿no? Con lo cual las reducciones son dramáticas. Pero el dato más importante acá es la certidumbre de esa duración y la certidumbre de la hora de llegada, ¿no? Beneficios lo vimos en términos generales. Agrego solamente una reducción dramática de la tasa de accidentes, y que este es un proyecto positivo a nivel de efecto invernadero, es negativo en carbono, y obviamente hay otra cantidad de variables y de mejoras que no tienen que ver con los datos duros de la logística y el comercio, que también son evaluados por el comitente, ¿no?, por la entidad binacional argentino-chilena que lleva el proyecto. Aquí tienen un breve resumen del cronograma. Obviamente lo que marca los tiempos es la obra civil del túnel, por eso el foco en buscar esquemas que optimicen la construcción y sobre todo que eviten demoras y eviten incertidumbre en los tiempos de obra. Y por último les cuento brevemente por dónde hemos pasado en este recorrido. Se presentaron las iniciativas privadas, se presentó un estudio de prefactibilidad donde se plantearon las condiciones clave. Una de ellas era la creación de una entidad binacional y un marco jurídico unificado. Por eso se agregó un protocolo adicional en el tratado binacional que se firmó en el 2009. Este fue ratificado por las dos legislaturas. En función de eso fuimos avanzando no solo con las presentaciones del estudio de factibilidad a los gobiernos, sino también con el chequeo de esquemas financieros a organismos multilaterales de crédito. Hubo distintas reuniones con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial, etcétera, y todo lo que se presentó está verificado con ellos, digamos, en cuanto a su viabilidad. Obviamente hubo distintas reuniones a distintos niveles. Puntualmente, en el último año y medio hubo 3 reuniones presidenciales en las que se habló de este tema específicamente. En breve, de aquí a menos de un mes, vamos a tener una nueva reunión de la entidad binacional y ahí se van a definir los pasos a seguir. Muy probablemente, siendo este un año electoral, digamos, los anuncios tengan una cierta cota, pero obviamente se deja todo bien preparado para el próximo gobierno de Chile y ahí generar ya un avance más profundo. Acá me están marcando que los tiempos se están acabando. Tenemos un videíto de 7 minutos. Vamos a hacer nos pasamos unos segunditos, pero aquí van a tener una idea un poco más clara de lo que estamos hablando. Desde su aparición sobre la Tierra, el hombre desafió la geografía buscando acortar distancias, facilitar la integración y el intercambio, y en definitiva, abrir caminos perdurables hacia el futuro. La historia de la humanidad nos enseña que el límite del hombre está en la altura de sus esperanzas. El corredor bioceánico Aconcagua, una solución integradora para el comercio de América del Sur con el mundo. La importancia estratégica de la cuenca del Pacífico en la economía mundial vuelve urgente en América del Sur la necesidad de contar con una salida segura y confiable hacia ese océano. Hoy no hay una conexión física eficiente. La cordillera de los Andes, con sus 7.200 kilómetros de longitud y 4.400 metros de altura promedio, actúa como barrera. El 83% de la carga que circula entre ambas bandas del cono sur viaja por mar, utilizando rutas más largas y costosas. El Paso Cristo Redentor no es hoy una alternativa confiable.
Expuesto al clima de alta montaña, cierra de 45 a 60 días por año entre mayo y octubre. No permite optimizar la planificación logística y su capacidad vial está próxima a la saturación. La abrupta geografía no permite ampliaciones graduales. Aún con las dificultades operativas que plantea, el Paso Cristo Redentor es el mejor que existe para el cruce cordillerano en el Cono Sur. Situado en un lugar estratégico, 2 de cada 3 toneladas que cruzan por tierra usan el paso. Esta concentración se debe a que en su eje se ubican las principales ciudades, puertos y centros productivos y comerciales de Argentina, Brasil y Chile, y a que allí confluye la infraestructura existente a ambos lados de la cordillera de los Andes, así como la del sur del Brasil. Para optimizar el cruce andino, el Paso Cristo Redentor es el lugar a ampliar. El proyecto que presentamos resuelve el Paso Cristo Redentor con el Corredor Biooceánico Aconcagua. Este incluye un túnel de baja altura de 52 kilómetros garantizando menores costos y tiempos y su operatividad durante todo el año. Un ferrocarril eléctrico de alta capacidad de carga que representa una solución a largo plazo, ya que podrá transportar hasta 77 millones de toneladas por año. Un sistema abierto Atlántico-Pacífico de trocha única, totalmente multimodal, para el transporte de todo tipo de carga. El Corredor Biooceánico Aconcagua, en solo 205 kilómetros, resuelve el punto más débil del eje Mercosur-Chile, salvando el cruce de los Andes con una solución técnica de punta. Esta obra traerá beneficios a un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y una población de 126 millones de habitantes que representa el 48% del total sudamericano, donde se genera el 70% de la actividad económica continental. Este paso representa un enorme potencial, ya que el fuerte desarrollo de Brasil, los recursos naturales de Argentina y la ventaja estratégica de Chile como país puente del Mercosur desde y hacia el Pacífico, combinado con el crecimiento económico de Asia y la cuenca del Pacífico, arrojan una demanda creciente para el paso, que se duplica al plantear las mejoras de costos, tiempos y confiabilidad. El Corredor Biooceánico Aconcagua es necesario. Está diseñado para hacerse cargo del incremento de la demanda a largo plazo porque ofrece un ferrocarril desde la localidad de Los Andes, Chile, hasta Luján de Cuyo, Argentina, de 205 kilómetros. Un túnel de baja altura de 52 kilómetros de longitud desde Saladillo, Chile, hasta Punta de Vacas, Argentina. Pendientes menores al 2%, garantizando el cruce de la cordillera en menos de 4 horas, menores costos por tonelada y la unificación de aduana y trámites fronterizos. Contando con estaciones multimodales de última generación para transportar todo tipo de carga y sus combinaciones, camiones con conductor, contenedores, graneles sólidos y líquidos de un lado a otro de la cordillera de los Andes, integrando infraestructuras ferroviarias de trocha ancha a ambos lados de la cordillera, que permitirá a una misma formación unir cualquier combinación origen-destino entre ambos océanos y proporcionando enormes mejoras en eficiencia energética, medio ambiente y seguridad. El Corredor Biooceánico Aconcagua es técnicamente factible. En 2022, luego de 10 años de construcción, se inaugurará el Corredor Biooceánico Aconcagua, para satisfacer una demanda inicial de 13 millones de toneladas al año, pudiendo transportar hasta 24 millones. En la siguiente etapa se sumará una segunda vía en los tramos de cielo abierto, aumentando la capacidad hasta 34 millones de toneladas al año. En la tercera etapa, se agregará un segundo túnel aumentando la capacidad a 54 millones de toneladas al año. Desde este punto, agregando material rodante, se continuará aumentando gradualmente la capacidad hasta 77 millones de toneladas al año. El Corredor Biooceánico Aconcagua es económica y financieramente viable. Potenciará la expansión comercial desde Chile hacia Europa, África y Brasil,
y desde Argentina y Brasil hacia Estados Unidos, Asia y Oceanía, aprovechando las rutas más rápidas y económicas. En la senda de las grandes obras de infraestructura que revolucionaron el comercio internacional, el corredor bioceánico Aconcagua integrará a las naciones del Cono Sur en un proyecto conjunto con beneficios económicos, sociales, políticos y culturales transformadores. El corredor bioceánico Aconcagua existe, está en marcha. La historia de la humanidad nos enseña que el límite del hombre está en la altura de sus esperanzas. Bueno, muchas gracias y quedo después a disposición para cualquier consulta o ampliación. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la presentación. A continuación nos va a acompañar una disertación el ingeniero Jorge Ardila. El ingeniero Ardila tiene más de 20 años de experiencia en obras subterráneas y túneles, es ingeniero civil, también es director de la fundación de la ACTOS, de la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas. En el día de ayer el ingeniero Héctor Salazar nos dio una muy buena descripción de lo que es el contexto geológico y geotécnico en los Andes colombianos, y ahora nos van a hablar sobre los túneles viales de carreteras en Colombia. Por favor, ingeniero. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación que a través de la Asociación Argentina nos hicieron. Esta conferencia o esta pequeña charla va a mostrar unos aspectos, primero, en cuanto a la evolución de los túneles viales de carretera, específicamente en el país, nuestro país Colombia, evolución que ha estado pues asociada con la evolución del transporte. Eso parece redundante y no lo es. Más o menos los túneles en el mundo, primero la minería, luego no tuvimos el placer de tener los túneles fluviales hechos para canales. Pasamos a los túneles férreos, luego los viales, y como todo buen hijo vuelve a casa, por ejemplo ahora en el corredor bioceánico, ya el transporte está volviendo a la parte férrea. Eso es como cuando uno vuelve con la señora. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos bien lejos de volver con ella. Apenas vamos en los túneles viales. Voy a permitirme este atrevimiento y decir al final de la conferencia para enmarcar a dónde vamos a llegar. En esencia es mostrarles una evolución, presentarles los proyectos que vienen y marcar dos tendencias. Una, la construcción de túneles cortos, bien sea en roca o en suelo, mencionar los aspectos que hemos ido evaluando y reevaluando en cuanto al revestimiento y finalmente en cuanto a la concepción de la sección geométrica óptima. Pero para que vean un poco el panorama nuestro, la situación es más o menos la siguiente. Aquí estamos hablando en cuanto a longitud de túneles. Entonces, pues como pueden ver, esos primeros intentos de 1920 y 1930 son de mentiras. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar ahora. Son túneles férreos de corta longitud que cuando se abandonaron las vías se convirtieron bien sea en túneles rurales de carretera, de carros, o en túneles urbanos de carretera.
pero esos números funcionan o funcionaron como túneles viales de carretera, no habiendo sido concebidos como tal. Empezamos en la década de los 60 y los 70, yo diría inclusive finales de los 80, pareciera que hay un incremento, 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 que hay un